Zetsu, ¿qué noticias tienes sobre los Jinchuriki que participaron en los exámenes Chunin? Pain ordenó más que le preguntó. Al ser parecido a una planta, el nivel actual de fuerza sería un conocimiento esencial para el grupo, ya que los beneficiaría al capturar a todos los Jinchuriki. Ah, sí, los Jinchurikis dentro de Konoha durante ese tiempo dieron un gran espectáculo. También ha habido algunos desarrollos muy interesantes con respecto a los Jinchurikis de Kyuubi. Zetsu fue quien respondió en su tono juguetón habitual. Él y su contraparte negra habían visto todos los exámenes finales de Chunin, ocultos a la vista de todos, incluidos Cages Black. Zetsu había estado hirviendo de ira y rabia desde que vio competir al único niño no Jinchuriki del Hokage. No era propio de él estar enojado, por lo general era serio, crítico e incluso duro con todos, pero nunca antes se había enojado. ¿Qué tipo de desarrollos exactamente? El líder mascarón de proa de Akatsuki preguntó una vez más. Se estaba irritando porque las cosas no iban según el plan. Tenían la fuerza y el número suficientes para comenzar a cazar a los Jinchuriki a partir de ahora. Por supuesto, los Big tenían que ser capturados y sellados en orden desde la menor cantidad de colas hasta la mayor. Que el Headmath podría adaptarse lentamente a su poder regresando. Si fueran a sellar un Big con una cantidad mayor de cola antes de que se sellaran los que tenían una cantidad menor, el proceso de sellado tomaría mucho más tiempo y sería mucho más difícil para el cuerpo físico y el chakra de quienes lo sellaron, porque la estatua tendría demasiado poder. Ya esa era la razón por la que irían en orden de número de colas. Como esperábamos, el Sanbi Jinchuriki, Yagura, tiene un control perfecto del Big sellado dentro de él y es increíblemente fuerte. Será bastante difícil de someter y capturar, pero eso no fue muy sorprendente. Lo interesante es que hay ya no 3 Kyuubi Jinchurikis, solo 2. El chakra del Kyuubi dentro del segundo hijo del Yondaime Hokage se arrancó del niño y se fusionó con la otra mitad de sí mismo dentro de su hija, dejando al niño sin rastro de su chakra. Esto significa que el Kyuubi está completo una vez más, y seguramente será mucho más fuerte de lo que habíamos anticipado. Zetsu informó al grupo con entusiasmo. Había una razón por la que ocasionalmente se lo llamaba charlatán. Hubo un silencio colectivo entre el grupo de shinobi de rango S, ya que era inaudito que un Biju se retirara a la fuerza de su anfitrión. Ha habido casos en los que un tercero ha obtenido de alguna manera el control de la bestia y la ha arrancado del sello que la sostiene, pero nunca antes lo había hecho por sí solo. Para aquellos que estaban cazando Big, este fue un desarrollo muy interesante. Al menos para algunos lo era. ¿Llamas a eso un desarrollo importante? Todo lo que eso significa es que tenemos un Jinchuriki menos que capturar. El disgusto de Menma por Kusina y cualquier persona relacionada con ella comenzó a mostrarse mientras expresaba su opinión. No, eso fue solo la punta del iceberg. Lo que realmente importa es lo que sucedió durante la invasión Suna/Oto de Konoha. Esta declaración llamó la atención de la mayoría de los otros shinobi en la habitación. Había pasado una semana desde que ocurrió la invasión, pero Konoha estaba manteniendo callada la traición de Suna por ahora hasta que reconstruyeran su aldea y reforzaran su fuerza. Al ver las miradas interrogativas que estaba recibiendo, Zetsu decidió elaborar. Sí, el Yondaime Kazekage eligió ponerse del lado de Orochimaru y Otogakure e invadieron Konoha con sus fuerzas combinadas durante la etapa final de los exámenes Chunin. Aunque se vieron obligados a retirarse. Y perdió casi 3/4 partes de sus fuerzas en el proceso. Lo que nos importa es que por gas de Naruto, el hijo mayor del Yondaime Hokage, un denso silencio llenó la caverna una vez más mientras todos procesaban las palabras de Zetsu. La muerte de Ichibi sería un gran revés en sus planes, ya que era la primera Big que necesitaban sellar. Esto significaba que tendrían que esperar hasta que el Ichibi fuera reformado en algún lugar, o que primero tendrían que empezar a cazar al otro Big y sellar al Ichibi. Al final lo más probable es que estén haciéndolo primero, ya que solo debería llevar unos pocos años como máximo para reformarlo. Eso es bastante problemático. Con la muerte del Jinchuriki Ichibi, nuestros planes tendrán que ser rechazados. La última vez que un Jinchuriki fue asesinado, el Big tardó 3 años en reformarse. Supongo que lo hará. Toma el mismo tiempo esta vez, anunció Pain al resto de la organización con una mirada irritada en su rostro. ¿Y qué se supone que debemos hacer exactamente hasta que llegue ese momento? Seguramente los Jinchuriki habrán crecido en fuerza para entonces, especialmente los más jóvenes. Crocodile preguntó mientras exhalaba una bocanada de humo de su puro. Necesitamos saber qué tan fuertes son cada uno de los Jinchuriki actualmente para que estemos adecuadamente preparados. Ya nos habíamos preparado para hacer esto de todos modos, por lo que el plan no ha cambiado. Cada uno de los equipos debe informar aquí cuando hayan terminado.
Y asegúrate de no matar a ninguno de los Jinchuriki, no podemos permitirnos que el plan se retrase más de lo que ya lo ha hecho, el resto de ustedes está en espera por ahora. Continúe reuniendo fondos y fuerza durante la duración de nuestra operación. La mayoría de los miembros de la sala dieron una respuesta simultánea de "Ay, líder Sama". Mientras que los personajes más silenciosos y reservados simplemente asintieron con la cabeza. Al ver que todos entendieron el plan de acción actual, Pain continuó. Bien, ¿comprenden todos sus objetivos actuales? Su pregunta era más retórica que cualquier otra cosa y no estaba exactamente destinada a ser respondida, pero extrañamente, alguien habló. En realidad, líder Sama, me gustaría ser el que pruebe el Kyuubi Jinchuriki esta vez. La voz profunda de Black Zetsu habló, aunque su voz era mucho más oscura y llena de mucha más rabia de lo habitual. Lo reprimió bastante bien, pero todos los shinobi en la habitación tenían el rango S, en otras palabras, el rango más alto en las naciones elementales. Nada les pasó. Pain arqueó una ceja ante la solicitud de Black Zetsu. No era propio de él objetar algo que decía, el ser era extremadamente leal a quien servía. ¿Por qué es eso, Zetsu? Itachi y Iruko son los que están asignados actualmente al Kyuubi Jinchuriki, ¿por qué no deberían ser ellos los que prueben su fuerza? Esta sería probablemente la tarea más importante, ya que el Kyuubi es el más fuerte de los Big. Y necesitamos ver las capacidades del Jinchuriki después de tener el Kyuubi completo una vez más. Las proyecciones de Itachi e Iruko se volvieron hacia Zetsu y Pain, su atención había sido captada con éxito ante la mención de su objetivo. Era inusual que Zetsu solicitara una misión de primera línea, generalmente operaba como espía y recopilaba información sobre los Jinchuriki, así era como Akatsuki había obtenido las ubicaciones de donde residía cada Big. Debe haber tenido algún motivo oculto detrás de sus acciones. Sin embargo, ninguno de ellos parecía desconcertado o habló en contra del hecho de que alguien estaba tratando de robar su objetivo y misión. Itachi e Iruko son infames Nukenin antes de Konoha, están destinados a atraer mucha más atención de la que la misión permitiría. Y con shinobi como Namikaze Minato, Uzumaki Namikaze Kushina, Jiraiya, Uchiha Obito y shinobi en a la par con ellos que actualmente residen en Konoha, la posibilidad de captura es mucho mayor de lo que preferiríamos. Alguien como yo, por otro lado, podría escapar fácilmente si me encontrara arrinconado, y yo tener algún asunto personal con alguien cercano al Jinchuriki. Sería beneficioso para nuestros planes si nos ocupamos de él lo antes posible. Zetsu razonó con Pain. Zetsu tenía una mirada confusa en su rostro, no sabía que tenían algo que arreglar con ninguno de los shinobi de Konoha. De hecho, el último shinobi de Konoha con el que se habían enfrentado, además de los del Akatsuki, era Obito cuando Madara estaba tratando de manipularlo para que creara el Akatsuki y se convirtiera en el líder detrás de escena. Pain se quedó en silencio por un momento mientras pensaba en las palabras de Zetsu. De hecho, Konoha tenía el mayor número de shinobi de rango S residiendo en él, aunque Jiraiya estaba con frecuencia fuera de los muros de la aldea. Obito y Kushina solían estar en misiones, Tsunade tenía las manos ocupadas como médico nin en el hospital de la aldea, y Minato ahora estaba lisiado. Ciertamente era más un riesgo del que estaba dispuesto a correr, enviar a 2 de sus shinobi dentro de esas paredes. Por otra parte, Zetsu era extremadamente confiable, nunca había fallado en una misión y era uno de los primeros miembros de Akatsuki. Quizás tenía razón. Itachi, Iruko. ¿Qué piensas de la petición de Zetsu? Pain se volvió hacia el equipo asignado a capturar al Jinchuriki Kyuubi. Déjalo tener la misión si insiste tanto en ella. Me dará más tiempo para localizar al shinobi con quien planeo fusionarme. Iruko poseía un Kinjutsu conocido como Quimera, que le permitía absorber los cuerpos de al menos 4 personas, obteniendo su Keko y Genkai y los atributos que poseían cuando estaban vivos. Actualmente, ya había absorbido a 3 personas, y ya había encontrado a la 4ª, pero aún tenía que poner su plan en acción. No importa a mí. Itachi respondió con su voz tranquila y estoica habitual. Sin embargo, interiormente estaba bastante preocupado. Era el deber de Itachi proteger a Konoha tanto como pudiera desde el interior del Akatsuki y transmitir esa información a Jiraiya o al Hokage. Si él no era el responsable de capturar al Kyuubi, era probable que ocurrieran muchas más bajas. El Akatsuki era mucho más peligroso de lo que habían creído originalmente. Jiraiya y el Yondaime Hokage creían que solo había 9 miembros, pero ahora su número había aumentado a casi 20. Si Zetsu iba a involucrarse, la muerte de Konoha Nin era inevitable, pero Itachi no podía expresar su desaprobación y necesitaba mantener su tapadera. Muy bien, entonces, puedes ser tú quien se acerque al Kyuubi Jinchuriki. Sin embargo, eres uno de los miembros de Akatsuki que frecuentemente trabaja por su cuenta. Necesitarás un compañero para esto.
Es posible que Zetsu no haya sido un luchador habitual de primera línea para los Akatsuki, pero seguía siendo uno de los más fuertes entre ellos. Aún así, la misión tendría una mayor probabilidad de éxito si traía consigo a un socio. Es por eso que se animó a los miembros de Akatsuki a trabajar en parejas, aunque un puñado de ellos todavía prefirió trabajar solos. En él, la voz profunda de Zetsu sonó, ganando la atención de dicho hombre. Vendrás conmigo. Dios no toma órdenes, Dios es quien las da. En él habló con arrogancia. Poco después, sin embargo, comenzó a rascarse la barbilla y una mirada pensativa apareció en su rostro. Aunque me uniré a ustedes de todos modos. Ha pasado demasiado tiempo desde que me divertí. Quizás el Kyuubi Jinchuriki me proporcionará algo de entretenimiento. Una expresión irritada se abrió paso en el rostro normalmente estoico de Pain. Él era el único dios aquí. En él pudo haber sido fuerte y haber recibido poder divino, pero no era dios. Solo el portador del Rinnegan tenía derecho a llamarse a sí mismo como tal, ya que eran los que podían traspasar libremente los límites de la vida y la muerte. Entonces, si todos conocen sus asignaciones actuales, serán despedidos. Los otros 16 miembros pronunciaron un "Ai líder Sama" al unísono antes de desaparecer, hasta que solo la figura espectral de Pain se quedó sola en la habitación. Un sonido de pasos acercándose es lo que llamó su atención, ya que el verdadero líder de Akatsuki estaba a punto de dar a conocer su aparición. De las sombras salió un hombre inusualmente alto, de pie a una altura de décimo, un hombre rubio, muy delgado y musculoso con la piel bronceada en sus 30 y tantos. Sobre sus hombros había un abrigo de plumas de color rosa intenso, sus pantalones eran negros y estaban diseñados con las habituales nubes rojas de Akatsuki. Extrañamente, usaba un par de zapatos de vestir en lugar de sandalias shinobi. Debajo de su abrigo había una camisa blanca abierta que revelaba su pecho y abdominales. En su rostro había un par de finas gafas de sol blancas curvas con lentes rojos desde el Tsunai Tayate cortado que funcionaba como la hebilla de su cinturón. Era fácil marcarlo como un Nukenin de Tsunagakure. Este era Don Quixote do Flamingo. Zetsu parecía bastante inflexible sobre el manejo del Kyuubi Jinchuriki por sí mismo, ¿no crees? Aunque con quien quiera tratar personalmente debe haberlo cabreado de verdad. Doflamingo habló, dando a conocer su presencia en la habitación. Sin embargo, Pain no parecía perturbado en lo más mínimo por la repentina aparición del hombre, lo que significaba que sabía que el hombre estaba aquí todo el tiempo y que ya estaba acostumbrado a tratar con él. Completará su misión al igual que todos los miembros. Pain habló con la mayor seriedad. Sin embargo, Doflamingo nunca perdió la sonrisa maníaca que siempre parecía estar presente en su rostro. Eres demasiado serio todo el tiempo, Nagato. Relajarte de vez en cuando te hará bien. Si estás tan envuelto en los planes de la organización, el plan está destinado a terminar en un fracaso. Toma aléjese de nuestros objetivos y disfrute de lo que le rodea por el momento. Doflamingo declaró mientras extendía sus brazos y tomaba una pose dramática. Eso es para que yo lo decida. La actitud del hombre no pareció afectar ni un poco al líder de la figura decorativa de Akatsuki. Tomando una expresión más seria, Doflamingo miró la figura espectral de Pain. Sin embargo, no tomes estos próximos 3 años a la ligera. Una vez que los Jinchuriki se den cuenta de nuestra presencia, sin duda aumentarán su fuerza dramáticamente. ¿No sería muy difícil lidiar con eso? La mayoría de los Jinchuriki dependen únicamente de la fuerza bruta, y una vez que pierden el control de sí mismos, eso es todo lo que pueden utilizar. Tendremos que esperar hasta que los otros miembros informen con sus evaluaciones y nos prepararemos en consecuencia. Después de lo cual tendremos que esperar hasta las reformas de Ichibi. Entonces nuestro plan se pondrá en marcha. Con esas últimas palabras dichas, la figura de Pain desapareció, dejando a Doflamingo solo en la caverna. Restaurante de barbacoa Kimichi, Konoha. Después de salir de la oficina del Hokage, Naruto se dirigía lentamente hacia el restaurante donde habían planeado encontrarse hoy después de la ceremonia. Naruto todavía encontraba difícil de creer que después de todo lo que había sucedido entre ellos, Minato había tratado de obligarlo a participar en su profecía. Esa era la razón por la que caminaba lentamente hacia su destino en lugar de simplemente Shunshin allí. Necesitaba algo de tiempo para calmarse antes de reunirse con sus compañeros de equipo. Aunque tenía bastante control sobre sus emociones para alguien de su edad, lo que acababa de suceder lo había puesto bastante nervioso. Aunque estaba gratamente sorprendido de que Natsuki no les hubiera contado a sus padres lo que había sucedido con Kurama. Si lo hubiera hecho, habría sido lo primero de lo que fue acusado en lugar de sobre sus habilidades o su profecía. También le sorprendió que ni sus hermanas ni su madre intentaran presionarlo para que firmara el contrato del sapo que tanto le gustaba a su familia. Parecía que los tres finalmente habían recibido el
mensaje de que él nunca volvería a ser parte de su familia, por lo que estaban tomando un asiento trasero por ahora y simplemente dejando que las cosas se desarrollaran, aunque podía ver en sus ojos que realmente querían celebrar su celebración en Chunin con él. Tuvo que admitir que saber que ya no sería bombardeado de todos lados con súplicas para que regresara con su familia y viviera en su finca con ellos le quitó mucho peso de encima. No era realmente una persona fría por naturaleza y no le gustaba tener que dejarlos de lado cada vez que intentaban aferrarse a él, pero habían pasado demasiado en este punto para que cualquier otra cosa fuera una opción viable. Sacudió la cabeza para traerlo de vuelta a la realidad mientras entraba al restaurante de barbacoa con el que se había familiarizado tanto su equipo a menudo. Celebraba la finalización de una misión exitosa aquí o venía aquí para ocasiones especiales, como hoy se podría hacer la comparación de que la barbacoa era para ellos lo que el ramen era para el equipo 7. De hecho, se habían encontrado con el equipo 10 aquí en más de unas pocas ocasiones, ya que era la familia de Choji la propietaria del restaurante. Naruto Nii. Naruto miró hacia arriba para ver a Satsuki saludándolo con entusiasmo desde su puesto habitual en la esquina. Yo. Naruto les hizo un pequeño saludo mientras se dirigía a la cabina y se sentaba en el lado en el que estaba Satsuki, con Ana sentada directamente frente a él. Justo cuando llegó, se acercó el camarero. Parecía que los había tenido esperando durante bastante tiempo. Viendo que ya era la hora del almuerzo, sería mejor pedir su comida ahora. Habiendo estado aquí tantas veces después de convertirse en genin, ni siquiera tuvieron que mirar el menú para decidir qué querían los tres Chunin. Hicieron su pedido habitual y un poco más para la celebración. Había pasado más de una hora desde que se separó de ellos en la oficina del Hokage. Lo que había sucedido allí tomó mucho más tiempo de lo que esperaba, pero fieles a su palabra, Satsuki y Ana los habían estado esperando pacientemente. Sin embargo, podrían haber estado demasiado emocionados para comer en ese momento, pero ahora que la idea de que fueran Chunin se había asentado en sus mentes, el hambre estaba comenzando a apoderarse de ellos mientras podía escuchar sus estómagos gruñir. ¿Cómo estuvo tu conversación con Hokage-sama? Ana preguntó rápidamente, tratando de desviar la atención de sus estómagos quejumbrosos y de Satsuki. Satsuki rápidamente se comió unos pedazos de pan que le habían dado a la mesa para satisfacer su estómago por ahora, aunque su rostro estaba rojo por la vergüenza de que Naruto escuchara un ruido tan poco femenino proveniente de ella. Pero después de escuchar a Ana expresar su curiosidad, desvió su atención hacia Naruto. Nada diferente de lo habitual, aunque debido a mis habilidades él cree que soy una especie de hijo de la profecía que Jiraiya le contó antes de que cualquiera de nosotros ingresara a la academia. Ustedes dos tienen suerte de no tener que lidiar con este tipo de cosas. Naruto habló mientras ponía su codo sobre la mesa y apoyaba su mejilla en la palma de su mano. ¿Qué querían exactamente?, preguntó Satsuki con curiosidad, aunque estaba un poco molesta, porque cada vez que su Naruto Nii hacía algo frente al Hokage, algo como esto tenía que suceder. Primero intentaron interrogarme sobre cómo puedo hacer lo que pueda, luego, después de renunciar a eso, trataron de obligarme a firmar su contrato de sapo y empujarme hacia la creación de la paz mundial. Salí de la habitación después de negándose y discutiendo un poco. Naruto suspiró mientras explicaba el resumen de lo que les había pasado a las chicas. Las dos mujeres en la mesa sintieron entendiendo. Sin embargo, es bastante raro encontrar un shinobi con un contrato de invocación. Menos del 1% de los shinobi dentro de las naciones elementales son titulares de contratos de invocación. Konoha tiene la mayoría de los conocidos con contratos de sapo y babosa. El más prominente, ojalá tuviera uno, ¿o sí? Naruto Nii, ¿cómo encontraste el tuyo?, preguntó Satsuki con estrellas en los ojos. La niña siempre había estado interesada en convocar contratos al ver los cuervos de Itachi y Shisui cuando era más joven. Naruto levantó la cabeza de su mano y miró a su hermana pequeña sentada a su lado. Él se rió entre dientes levemente después de ver las estrellas brillando en sus ojos. Era tan adorable cuando estaba así, como una niña en una juguetería. Estar alineado naturalmente con uno es raro, y muy pocas personas en el mundo podrán hacerlo con éxito. Si no hubiera sido inmune a las llamas, me habría quemado hasta morir al ser convocado al Monte Plata. Naruto notó la expresión abatida que se había abierto camino en el rostro de Satsuki, lo que obligó a los instintos de su hermano mayor a actuar. Aunque si todavía estás interesado en conseguir uno para ti, cuando todavía estaba entrenando con Shisui, él me dijo que encontró su contrato de invocación de cuervos en las profundidades de la biblioteca del clan Uchiha. Tal vez si miraste allí también, sería capaz de encontrar uno para usted.
Estas palabras ganaron una amplia sonrisa y una mirada esperanzada de Satsuki. Naruto movió su mano justo por encima de su cabeza. Satsuki lo miró a los ojos después de sentir la suave palmada en su cabeza y la maravillosa sensación de su sedoso cabello negro siendo acariciado. La atmósfera alrededor de la mesa se había vuelto enfermizamente dulce cuando los dos Chunin se miraron a los ojos con amor y adoración. Naruto acariciando suavemente el cabello de Satsuki y Satsuki apoyándose en su toque con una mirada de absoluto deleite en su rostro solo sirvió para aumentar esos sentimientos. Afortunadamente o desafortunadamente, era difícil de decir en este caso. Una voz habló desde el otro lado de la mesa, disipando efectivamente la atmósfera romántica que rodeaba la mesa. Ustedes dos, la gente está empezando a mirar, comentó torpemente Ana con una gota de sudor. Normalmente uno se habría sentido un poco avergonzado después de ver una escena tan dulce, pero este tipo de cosas sucedieron más de lo que uno pensaría. Naruto y Satsuki habían estado tan absortos el uno con el otro que se habían olvidado de que Ana estaba en la mesa con ellos. Naruto miró alrededor de la habitación y, fiel a sus palabras, había bastantes personas que habían dirigido su atención a la mesa, aunque en realidad no habían hecho nada para llamar la atención de tanta gente. Probablemente fue debido a su reciente desempeño en los exámenes Chunin que habían llamado tanto la atención, aunque ninguno de ellos parecía perturbado en lo más mínimo. De hecho, Satsuki incluso le mostró sutilmente a Ana un signo de victoria y le guiñó un ojo. Su atención fue sacada de la situación actual y de regreso a sus estómagos mientras su camarero traía los muchos platos de comida a la mesa, junto con una botella grande de sake. Entre los platos que ordenaron se encontraba una fuente grande de carnes variadas que ellos mismos cocinarían con la parrilla sobre la mesa, una fuente de bolas de arroz, una fuente grande de arroz frito, tofu frito, frijoles fritos con ajo y varios pedidos de gyoza. Esto puede parecer mucha comida, incluso para personas como Choji, pero cada vez que venían aquí, no quedaba ni una sola pieza de comida. A diferencia de Kunoichi como Sakura e Ino, Satsuki y Ana entendían la importancia de la nutrición y una dieta equilibrada, por lo que ninguno de ellos había pensado siquiera en hacer dieta aunque la mayor parte de la comida la comía Naruto. Su apetito no conocía límites. Naruto arrojó los trozos de carne a la parrilla para comenzar a cocinarlos, después de lo cual tomó las 3 tazas de sake y las llenó de sake. Después de llenar las 3 tazas con el líquido transparente, colocó una taza frente a Sake frente a Satsuki y otra frente a Ana. ¿Motivo?, preguntó Ana con una inclinación de cabeza. Seguro que alguna vez fueron considerados adultos que se convirtieron en genin, más ahora que eran chunin, pero ella nunca había bebido nada de eso antes. Cuando intercambias tazas de sake, te conviertes en familia, además de celebrar nuestra promoción, dijo Naruto mientras levantaba su taza de sake frente a él. ¿Familia? ¿En serio?, preguntó Ana mientras miraba su propia taza. Siempre se habían considerado a sí mismos como parte de la familia, pero nunca hubo nada que asegurara ese vínculo. Quizás esto fue todo. Somos Chunin ahora, eso significa que nuestros caminos nos llevarán a nuestro propio camino. Es posible que ni siquiera estemos juntos en el mismo equipo por mucho más tiempo, pero nuestros lazos nos mantendrán juntos como familia. Somos o lo que hacemos, nuestro vínculo nunca se romperá. Tanto Ana como Satsuki se sorprendieron de lo apasionadas que eran sus palabras. Cada uno tomó su propia taza de sake y la llevó hacia el centro de la mesa, creando un sonido de timbre cuando las tazas resonaban entre sí. Comenzando con esto, desde este día en adelante, somos oficialmente familia. Mientras Naruto decía esas palabras, cada uno de ellos bebió su taza de sake de un trago. Las 2 chicas más jóvenes se ahogaron con la sensación de ardor que les corría por la garganta, pero se la tragaron de todos modos. Naruto no pudo evitar reír ante las reacciones de sus hermanas recién nombradas antes de servirles otra taza. No te preocupes, después de unas cuantas tazas te acostumbras. Ahora comamos antes de que la carne se queme y la comida se enfríe, dijo Naruto mientras sacaba la carne de la parrilla y comenzaba a distribuirla entre los 3. Muy pronto, el grupo de 3 estaba escarbando en su comida como si no hubiera mañana. Esto no era tan raro como uno podría creer. Cada vez que venían al restaurante barbecue de Akimichi, un almuerzo rápido se convertía en un enorme festín. Ana y Satsuki estaban comiendo de la manera más impropia de una dama humanamente posible, y Naruto casi se había atragantado con su comida ya 3 veces porque la estaba palando tan rápido, pero a ninguno de
de ellos le importaban peculiaridades como esa. Hoy puede ser el último día en el que estarán juntos como equipo y vamos a aprovecharlo al máximo. A mitad de la comida, los tres empezaron a reducir el paso. Este es el punto en el que generalmente comenzaron a tomarse su tiempo y simplemente a saborear su comida. Este era también el momento de conversar ahora que su ingobernable hambre había comenzado a expresar su satisfacción. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes dos ahora que estamos Chunin? Preguntó Satsuki mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Esto llamó la atención de los otros dos en la mesa, que se detuvieron mientras aún masticaban su comida para pensar en su pregunta. Ana tragó rápidamente la comida que le quedaba antes de volverse hacia su nueva hermana. Bueno, ya sabían lo que siempre quise hacer. Durante las presentaciones de Genin, creo que les dije a ustedes y a Obito-sensei que quería ser veterinario. Ahora que soy un Chunin, puedo solicitar el entrenamiento médico de ninjutsu en el hospital. De esa manera podré trabajar tanto en animales como en personas. El único ninjutsu médico que conozco actualmente me lo enseñó Mikasa-san, pero ella no sabe mucho más de lo que hago ahora. Después de comenzar en el hospital, eventualmente querría convertirme en uno de los veterinarios del hospital de animales en el complejo de Inuzuka. Ana tenía una sonrisa en su rostro todo el tiempo ante la perspectiva de poder lograr su sueño tan temprano en su carrera de shinobi. Supongo que serviría como líder de equipo por ahora. Naruto habló mientras se echaba otra bola de masa a la boca. No tenía absolutamente ningún modales en la mesa debido a que perdimos tantos shinobi durante la invasión. No tengo ninguna duda de que nos enviarán a misiones lo antes posible. Incluso podemos estar a cargo de los shinobi que estaban en nuestra clase de graduación, ya que los superamos en rango. Ahora, ¿por qué? Si perdiéramos gran parte de nuestras fuerzas, ¿no sería mejor concentrar al shinobi que nos queda en proteger la aldea? Preguntó Ana con curiosidad. No sabía exactamente si tenía lo necesario para liderar un equipo. Naruto era un líder natural, cuando Obito no estaba en misiones o estaba ocupado con un asunto más importante. Naruto era el líder suplente designado, en el que siempre se destacó, y Satsuki nunca tuvo dudas sobre sí misma o sus decisiones eran completamente diferentes de ella misma. Naruto negó con la cabeza en respuesta. No podemos hacer eso. Si tuviéramos que comenzar a rechazar misiones, sería como decirle a las otras naciones que nuestra aldea se está debilitando. Kumo e Iwa sin duda tomarían eso. Oportunidad de atacar debido a su disgusto por la aldea y el Hokage. Es por eso que incluso la academia ha sido cerrada temporalmente y los instructores de Chunin han sido enviados a misiones de campo una vez más. Puede que no me guste, pero así es como es. Las dos chicas tenían una expresión pensativa en su rostro, como si se preguntaran qué tipo de misiones posiblemente les asignarían para liderar. Probablemente estaban preocupados por lo bien que lo harían o si tendría éxito. Nadie quiere fallar en la primera misión que se le asignó liderar. Sin embargo, Naruto no tenía esas preocupaciones. Obito le ha asignado muchas veces para liderar submisiones durante el transcurso de su tiempo como equipo, y aunque al principio pensó que no estaba hecho para eso, Naruto se había acostumbrado a hacerse cargo en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, podría entender si sus dos compañeros de equipo no sintieran lo mismo. Ya veo, eso apesta para quien se atasca liderando un equipo. Satsuki habló perezosamente, todavía parcialmente en sus pensamientos, mientras mordía otro trozo de tofu frito. Naruto le dio a la chica una mirada inexpresiva mientras continuaba masticando. Oye, también estoy hablando de ti. Ya sabes, la mayoría de los Jonin de la aldea serán enviados a misiones de mayor rango, porque son más prominentes. Eso nos deja para liderar sus equipos Genin por el momento. Obito-sensei probablemente también se verá obligado a asumir más misiones de rango S. Mañana está destinado a ser un dolor. La niña gimió derrotada. ¿Por qué no terminamos nuestra comida y nos vamos de aquí? Todavía tenemos un día entero antes de que todo eso comience. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? Naruto habló mientras comenzaba de nuevo con su comida una vez más. Las otras chicas sonrieron ante sus palabras y siguieron su ejemplo. Todavía tenían un día entero antes de tener que preocuparse por liderar misiones y cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué preocuparse por eso ahora cuando no hay nada que puedan hacer al respecto? Se asegurarían de aceptar su oferta. Esas dulces sonrisas se volvieron traviesas y malvadas. Él era el que pagaba todo hoy. Después de todo, Hogar Uchiha, noche después de varias horas de ser arrastrado por la totalidad del distrito comercial de Konoha y ser llevado a la juerga de compras más agotadora que pueda haber tenido lugar dentro de los muros de Konohagakure, un Naruto exhausto, golpeado y medio muerto, yacía tendido sobre el sofá de la sala junto a Mikoto mientras Satsuki usaba el pasillo como pasarela para el desfile de modas que se estaba llevando
llevando a cabo ahora entendía por qué Shikamaru siempre se refería a las mujeres como problemáticas. Se necesitaría más de un mes de pago para reemplazar todo el dinero que había gastado durante la celebración de las niñas. Si nunca volvía a ver otro par de zapatos, sería demasiado pronto. Naruto miró hacia arriba para ver a Satsuki dando vueltas en uno de sus nuevos atuendos, mientras Mikoto chillaba de alegría por lo linda que se veía su hija. Mikoto tenía un lado mucho más femenino de lo que jamás había imaginado. Eso se ve absolutamente adorable de tu parte, Satsuki-chan. Mikoto elogió alegremente, pero con un tono débil que solo Naruto pudo notar le hizo preocuparse. Había notado durante los últimos meses que el cuerpo de Mikoto se estaba debilitando lentamente. Fue lento, pero la velocidad a la que su cuerpo se estaba debilitando había mejorado sustancialmente en el transcurso de las últimas semanas. Ella estaba reprimiendo a la fuerza los síntomas, pero aún era notable para aquellos que tenían experiencia en medicina o que tenían ojos especiales. Naruto pertenecía a ambas categorías mientras era más joven y todavía estaba entrenando con Shisui. El adolescente mayor siempre se había referido a ellos como los ojos del halcón, sin mencionar el Sharingan que ahora estaba implantado en la cuenca del ojo derecho. Luego estaba el hecho de que entrenó con Tsunade durante alrededor de un año mientras todavía estaba en la academia. Eso fue principalmente para lograr un control perfecto sobre su chakra para que pudiera acceder a Aki, pero aprendió bastante sobre medicina y ninjutsu médico durante su tiempo con ella. Aún así, el debilitamiento del cuerpo de Mikoto fue alarmante desde que conoció a la mujer. Ella no había estado enferma ni un día en su vida, y ahora sucede esto. Ha sido especialmente malo durante la última semana, donde secretamente había estado visitando el hospital cuando no había resultado herida en lo más mínimo durante la invasión. Esto significaba que sabía que su cuerpo se estaba deteriorando rápidamente. Entonces, ¿por qué estaba actuando tan despreocupada y alegre? Si su enfermedad era tan grave y aún no se ha curado, entonces significa que ni siquiera Tsunade pudo curarla. Konoha tenía el mejor hospital de todas las naciones elementales, habían visto y curado todas las heridas y enfermedades conocidas por el hombre. ¿Significaba esto que su condición era algo que nunca habían visto antes, o era simplemente incurable? ¿Se ha estado torturando por ellos todo este tiempo? Ella sonreía cada vez que él sonreía. Ella se reía cada vez que él reía. Ella lloraba cada vez que él lloraba. Ella compartió su dolor, ya fuera físico, mental o emocional. Ella siempre había estado allí para él, pero lo que era ella ya no estaría allí. No podía pensar así. Incluso había entrenado junto con él siempre que podía. Se torturó a sí misma, con su pequeño cuerpo débil, solo para pasar el tiempo que le quedaba con él y Satsuki. Ella se hizo esto solo por ellos. Naruto sabía que no se merecía a alguien tan maravilloso y desinteresado como ella, y parecía que el dios que velaba por este avión estaba de acuerdo con él. Quizás esto es lo que querían decir cuando dijeron que el clan de De era el enemigo natural de Dios, un clan maldito donde todos los que estaban cerca de su corazón fueron arrancados de ellos, un clan donde la felicidad aún era un misterio. Verdaderamente un clan con un destino maldito. Mikoto pareció notar que Naruto la miraba con sospecha, por lo que le ofreció una débil sonrisa a cambio. Satsuki acababa de salir de la habitación para cambiarse a otro de los vestidos nuevos que había comprado hoy, dejando a Naruto y Mikoto solos en la sala de estar. ¿Le compraste a Satsuki-chan un nuevo guardarropa adorable, Naruto? Parecía feliz de finalmente poder pasar todo el día contigo con lo agitado que ha sido todo. Era cierto, los exámenes de Chunin comenzaron hace más de un mes, luego tuvieron todo el mes para entrenar, luego las finales y la invasión. No había mucho tiempo para pasar con su pequeña familia. Aunque ella pudo haber estado tratando de que él se uniera a la conversación en lugar de cómo él estaba mirando su cuerpo, no era de amor o lujuria, sino de profunda preocupación y preocupación, tal vez incluso un poco de miedo. Si ella lo hubiera dejado con sus pensamientos, las cosas hubieran tomado un camino Q. No tuvo la oportunidad de responder, ya que Satsuki llegó corriendo por el pasillo con el vestido blanco más hermoso que complementaba perfectamente su piel pálida y cabello oscuro. Parecía que el desfile de moda continuaría después de ese breve intermedio. Naruto envió una última mirada preocupada a Mikoto, quien ahora estaba mirando este nuevo atuendo con estrellas en sus ojos. Parecía que a ella ya no le preocupaba su acuerdo anterior y seguía como si nada hubiera pasado. Las mujeres eran condenadamente problemáticas. Aunque ver a Mikoto actuar de su manera habitual le levantó un poco el ánimo y levantó el peso que había puesto sobre sus hombros por sus preocupaciones anteriores. Como si nada fuera de lo común hubiera pasado ese día, la tarde se convirtió en la noche como de costumbre para esta pequeña familia.
Fin del capítulo. Permítanme decirles algo sobre mis capítulos anteriores aquí mismo, ya que últimamente he recibido muchas más críticas sobre ellos. Este es mi primer fanfiction solo, he tenido una cuenta desde finales de febrero de este año y solo he estado leyendo fanfiction durante unos 6 meses al principio, tenía una idea de lo que quería hacer y en qué dirección quería ir con esta historia, pero realmente no sabía cómo plasmarlo en papel. Muchos de mis capítulos anteriores fueron bastante toscos, seré el primero en admitirlo, eran breves, tenían bastantes errores ortográficos y gramaticales, y carecían de profundidad de diálogo y desarrollo. Sin embargo, siento que mi escritura ha mejorado significativamente y ha crecido mucho desde hace 2 meses. Aprecio a aquellos de ustedes que revisan esta historia y escriben un PM en este relato, ya sea sobre ideas que les gustaría ver o qué puedo hacer para mejorar esta historia y qué es bueno o malo en mi estilo de escritura. Aunque no hace falta decirlo, las llamas no son bienvenidas. Los primeros capítulos son muy toscos y quiero reescribirlos, pero están escritos de tal manera que el resto de la historia se basa en ellos. Debido a esto, planeo comenzar otra historia o 2 para ver qué puedo hacer realmente como autor, pero no creo que se interpongan en el camino de esta, ya que ya he estado trabajando en un cuento de hadas. Tale Story, que tiene 4 capítulos, que aún no he subido. Ahora, para este capítulo, no es tan emocionante, pero disfruté escribiéndolo y creo que resultó bien. Ya tengo ideas para el próximo capítulo y las cosas deberían ponerse emocionantes de aquí en adelante. En cuanto a lo que está pasando con Mikoto, solo tendrás que esperar y ver.